Luego alcanzar un público grande, un gran público. ¿Por qué? Porque cohesiona. Porque después de la sexta sesión, las ganas de fotos son muy grandes, te apuntas con los amigos, te acabas creando una asociación, te acabas metiendo en un club. Para mí, con el paso del tiempo, cada vez me va a suponer más dificultad, porque resumir en 44 sesiones y buscar 44 fotógrafos, pues no es fácil, a lo largo de casi 180 años de historia de la fotografía, y además una dificultad añadida, la selección de fotografías de cada uno de esos autores. Como todos saben que alcanza madurez, como es el caso de la fotografía, con proporciones enciclopédicas, resumir ya es difícil y creo que es imposible saberlo todo. Por lo menos yo renuncio a saberlo todo. Y no convertir eso en una obsesión, porque si no al final dejas de disfrutar, que en definitiva creo que es de lo que se trata. Para empezar, pues yo me planteé ir a los orígenes, al comienzo, saber un poquito cómo empieza toda esta historia, que es fruto de la evolución del hombre, pues desde los tiempos de Aristóteles, que ya empezó a conocer qué era el principio del funcionamiento de la cámara oscura y qué era la luz, esa magia que nos permite obtener una imagen y luego plasmarla de forma permanente en un soporte, bien en papel, bien en cristal o con medios informáticos. Y vamos a empezar precisamente pues, por los pioneros. Desafortunadamente, gracias para nosotros en España, pues nos hemos incorporado después. Es una suerte para algunos el poder disfrutar en Francia, en Inglaterra, en Escocia o en Estados Unidos de mayores oportunidades porque son los pioneros. Esos países nos sacan mucha ventaja. Yo creo que quizás esa tendencia, pues con lo que acabas de decir tú de los 200.000 fotógrafos en España, quizás se invierta en el futuro y puede ser así. Nos hemos incorporado después por múltiples razones históricas, culturales, políticas, económicas, pero creo que se pueden dar saltos importantes y espero que esto se consolide y sea algo que tenga continuidad en el futuro y marque un antes y un después en la historia de la fotografía en Alicante, en España y allende fronteras, porque pues parece ser que va a traspasar el ámbito geográfico incluso español. Y sin más, pues vamos a empezar. Más intimistas, más personales, con una vocación más artística. Esta es la portada y esta es una imagen del Loch Katrine en 1845.